Ella respondió accidentalmente: te extraño al CEO, y él caminó hacia ella y dijo: dilo de nuevo. Antes de arrancar con la historia, dinos desde dónde estás viendo este video. Disfrútala. Un mensaje. Un error. Y una frase susurrada ante 40 testigos. Rodrigo Castellanos nunca cruzaba la planta por nadie. Era el tipo de hombre al que todo el mundo se acercaba a él, nunca al revés. El fundador y dueño de Grupo Altaverde. El hombre que había convertido una empresa familiar en uno de los conglomerados más importantes de España. El que nunca sonreía en las fotos oficiales y jamás daba 2 pasos de más. Pero ese día cruzó la oficina entera. En silencio. Despacio. Ante los ojos de 40 personas que dejaron de respirar. Y cuando llegó al escritorio de Sara Montero, se inclinó hacia ella y le dijo, en voz muy baja, casi sin mover los labios: dilo de nuevo. Lo que nadie supo en ese momento era que ese accidente no fue solo el comienzo de una historia. Fue la primera pieza de un dominó que alguien llevaba semanas preparando para que cayera. Y ese alguien estaba sentado a 3 escritorios de distancia, observando cada detalle. Quédate hasta el final. Porque en esta historia hay un momento que llega cuando ya crees que todo se ha resuelto, que va a dejarte sin palabras. Sara. El cliente de Zaragoza. 10 minutos. Sara levantó la vista. La reunión era a las 10. Son las 9:52. Lo sé. Elena ya tenía el bolso en el hombro. Mi madre. Urgencias. ¿Puedes o no puedes? ¿Está la carpeta en el sistema compartido? Sí. Gracias, te debo una. Me debes 4. ¿Pero quién lleva la cuenta? Elena desapareció. Sara revisó la carpeta en 3 minutos, entró a la reunión puntual y resolvió las 3 dudas del cliente en 16 minutos. Luego volvió a su escritorio, abrió el cajón de arriba y sacó la libreta. Era de cuero marrón oscuro, vieja, con las esquinas desgastadas. Su padre la había usado durante 30 años. Apuntes, cálculos, observaciones en letra pequeña y ordenada. Una vida entera dedicada a los números en una empresa que nunca lo reconoció suficiente. Sara usaba solo las páginas en blanco del final. Para pensar. Escribió, semana sin errores. Día 5. Guardó la libreta. Abrió el chat interno para avisar a Elena que la reunión había ido bien. Y entonces cometió el error. El chat tenía 2 conversaciones abiertas. Elena a la izquierda. Rodrigo Castellanos a la derecha, porque 3 días antes le había enviado un informe y su nombre quedó como último destinatario. Sara tecleó sin mirar el campo de destinatario. Dio a enviar. Bajó la vista. Rodrigo Castellanos, CEO y presidente de Grupo Altaverde. Mensaje enviado, te extraño. No. Buscó el botón de eliminar. No existía. El sistema de Grupo Altaverde no tenía esa función. No puede ser, murmuró. Y entonces la puerta del despacho del fondo se abrió. No era una puerta cualquiera. Era la puerta de Rodrigo Castellanos. Y Rodrigo Castellanos salió de ella y empezó a cruzar la planta. En 5 segundos, 40 personas lo notaron. Los teclados fueron apagándose uno a uno. Las conversaciones se cortaron. Nadie se giró abiertamente, pero todos lo seguían por el rabillo del ojo. Caminaba en línea recta. Sin detenerse. Sin mirar a los lados. Directo hacia Sara. Ella lo vio venir y no pudo moverse. Quería desaparecer. Quería haber pedido el traslado a Sevilla el año anterior. Quería que el edificio se incendiara o que ocurriera cualquier cosa que hiciera que ese momento no existiera. Rodrigo Castellanos llegó a su escritorio. Se detuvo frente a ella. No dijo nada. Solo la miró. Luego se inclinó hacia adelante, apoyó una mano en el borde de la mesa y habló en voz muy baja, tan baja que solo ella pudo oírlo. Dilo de nuevo. Sara abrió la boca. No salió ningún sonido. Él esperó 2 segundos.
Luego se incorporó, tan tranquilo como había llegado, y volvió a cruzar la planta entera. La puerta de su despacho se cerró con un sonido suave y definitivo. 3 segundos de silencio absoluto. Y luego 40 personas empezaron a susurrar al mismo tiempo. El teléfono de Sara vibró. Era Elena. Sara. ¿Qué acaba de pasar? Ya está en el grupo de WhatsApp. Alguien lo grabó. Sara dejó el teléfono boca abajo. Cerró los ojos. La semana sin errores había durado exactamente 4 días, 23 horas y 40 minutos. Para el mediodía, la historia había llegado a cada rincón de la empresa. Sara lo supo porque 3 personas que nunca le hablaban pasaron por su zona con pretextos imposibles. Uno necesitaba un bolígrafo que tenía en su propio cajón. Otro preguntó por un documento que nadie había mencionado en semanas. Una tercera pasó muy despacio mirando hacia otro lado con demasiado esfuerzo. No comió. Se quedó respondiendo correos como si nada, porque eso era lo único que podía controlar. A la 1:30 aparecieron los tacones de Isabel Ferreiro. Isabel era la directora de Relaciones Estratégicas de Grupo Altaverde. 5 años en la empresa. La persona más cercana a Rodrigo Castellanos. Y según rumores más discretos, no solo en términos profesionales. Se detuvo frente al escritorio de Sara con una sonrisa que habría engañado a cualquiera. Vaya mañana, ¿eh? ¿Estás bien? Fue un malentendido. Ya está. Por supuesto. Isabel inclinó la cabeza. Estas cosas pasan. Un segundo de distracción y ya está. Exacto. Aunque, Rodrigo recibe mensajes de mucha gente. Sabrá perfectamente distinguir lo que fue. No te preocupes. Sonaba tranquilizador. Pero decía exactamente lo contrario, eres una más en una lista larga y esto no significa nada. No me preocupa, dijo Sara. Qué bien. Isabel se incorporó. Si necesitas algo, ya sabes dónde estoy. Se fue. Sara se quedó mirando la pantalla. Algo en esa conversación no estaba bien. No era lo que Isabel había dicho. Era la velocidad con que había venido a decirlo. Nadie se acerca a consolar a alguien por un accidente. Se acercan a verificar el daño. A las 4:45 llegó la notificación de Marta, la secretaria directiva. El señor Castellano solicita su presencia en su despacho a las 16:30. Sara lo leyó 3 veces. Abrió el cajón. Sacó la libreta. La miró sin abrirla. Luego cogió el teléfono y llamó a Sofía. ¿Tienes un minuto? Para ti siempre. ¿Qué pasó? Mandé te extraño al CEO de la empresa por error. Un silencio. ¿Qué tipo de CEO? Rodrigo Castellanos. Dueño y presidente de Grupo Altaverde. Sara. Lo sé. ¿Y él qué hizo? Cruzó la planta entera en silencio delante de todos y me susurró que lo dijera de nuevo. Espera. ¿El multimillonario cruzó la oficina entera por ti? Sí. ¿Y tú qué hiciste? Me quedé paralizada. No dije nada. ¿Y ahora? Me llama a su despacho a las 4:30. Silencio largo. Mira. La voz de Sofía cambió. Sea lo que te diga, recuerda que el error fue tuyo pero lo que él hizo fue decisión suya. Son cosas distintas. Lo sé. ¿Estás asustada? Mucho. Eso es normal. Llámame cuando salgas. Sara colgó. Confirmó la reunión. Abrió la libreta y escribió, 16:30. Despacho. Debajo, en letras más pequeñas, no sé qué viene después. La puerta del despacho estaba entreabierta. Sara llamó con los nudillos. Adelante. Entró. Cerró la puerta. Rodrigo Castellanos estaba de pie frente a la ventana con vistas al norte de Madrid. Se giró cuando ella entró. No dijo hola. No la invitó a sentarse. Dijo. No fue un error. Sara lo miró sin entender. ¿Perdona?
¿Cómo? El mensaje de esta mañana. El dedo se equivocó. Eso sí fue un error. El mensaje en sí, no lo fue. Iba dirigido a una amiga. Lo sé. No estoy hablando del mensaje. Dejó el bolígrafo sobre la mesa. Estoy hablando de lo que yo hice después. ¿Cruzaste la oficina? Sí. Eso no fue ningún accidente. El silencio que siguió ocupó físicamente el espacio entre los dos. ¿Por qué? Preguntó Sara. Porque llevo meses viendo cómo trabajas. Y cuando llegó ese mensaje, fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me dijo algo real. Aunque no fuera para mí. Sara no supo qué decir. Puedes irte si quieres, dijo él. No hay ninguna consecuencia. El mensaje no existe en términos oficiales. Sara no se fue. ¿Llevas meses observándome? Repitió. Sí. ¿Por qué? Porque haces las cosas bien y no pides que nadie lo note. Eso llama la atención, aunque tú no quieras que lo haga. Sara miró hacia la ventana. Luego lo miró a él. ¿Qué quieres que ocurra ahora? No lo sé. Lo dijo sin adornos, sin estrategia. ¿Tú? Tampoco. De acuerdo. Si en algún momento lo sabes, ya sabes dónde estoy. Sara recogió su bolso. Buenas noches. Buenas noches, Sara. Salió. Bajó. Llegó a su escritorio. Y llamó a Sofía. ¿Y? Respondió al primer tono. No me despidió. ¿Qué dijo? Que lo que hizo no fue un accidente. ¿Y tú? Que no sabía que quería que ocurriera. ¿Y él? Que tampoco. Sofía tardó. Sara. ¿Qué sientes tú? Sara miró el escritorio desde donde estaba, al fondo de la planta vacía. Que alguien me vio. De verdad. No el trabajo que hago. A mí. ¿Cuánto tiempo llevas sin sentir eso? Mucho tiempo. Entonces no lo ignores. Sara abrió el cajón. Sacó la libreta. Tachó no sé qué viene después. Debajo escribió, alguien me vio. Cerró la libreta. Y lo que no sabía era que al otro lado de la planta, Isabel Ferreiro había visto exactamente cuánto tiempo Sara había estado en el despacho de Rodrigo. Estaba tomando nota. El miércoles siguiente, Rodrigo pasó por su escritorio con un contrato en la mano. Necesito que revises esto antes de que salga. El equipo legal está en reunión. Sara lo revisó. 20 minutos. Encontró 2 cláusulas que generarían problemas en los plazos. Se lo señaló por escrito, claro y directo. Esa tarde llegó un mensaje breve. Las cláusulas que marcaste eran correctas. Gracias. Primera vez en 4 años que alguien del nivel directivo le daba las gracias por algo concreto. El jueves coincidieron en la sala del archivo. ¿Cómo sabes dónde está el documento de Valencia? Preguntó Rodrigo. Porque lo archivé yo cuando el equipo de estrategia reorganizaba su sistema hace 3 meses. ¿Lo hiciste tú sola? Nadie más tenía tiempo. Rodrigo la miró. ¿Qué más haces que no está en tu contrato? Básicamente todo lo que hace falta y que nadie más está haciendo. Él casi sonrió. No llegó del todo, pero estuvo cerca. Tengo una reunión. En 4 minutos. Con el equipo de Valencia. Se detuvo en la puerta. ¿Cómo sabes eso? Porque Marta me mandó los preparativos para coordinarlos y está en la agenda general. La miró un segundo más del necesario. Luego se fue. Sara tardó exactamente 40 segundos en darse cuenta de que estaba sonriendo. Lo guardó para ella. El viernes por la tarde, Rodrigo se sentó en la silla vacía junto a su escritorio. Sin documentos. Sin pretexto profesional evidente. 2 personas al otro lado de la planta se giraron a mirar con disimulo. ¿Tienes un momento? Sí. El lunes tengo una reunión con el cliente de Bilbao. Necesito a alguien que conozca los antecedentes y que pueda gestionar la parte logística.
¿Me estás pidiendo que vaya? Sí. Si te interesa. ¿Por qué yo específicamente? Porque eres la única persona en este edificio que sabe exactamente dónde está cada documento del proyecto de Bilbao sin tener que buscarlo. Eso es verdad. Entonces, me interesa. Rodrigo asintió y se levantó. Marta te mandará los detalles. Cuando se fue, Sara abrió el cajón, sacó la libreta y escribió una sola palabra: lunes. La cerró antes de que nadie pudiera verla. Lo que ninguna de las dos sabía era que Isabel Ferreiro llevaba 3 días tomando notas. Y que esa misma tarde, mientras Sara cerraba su ordenador, Rodrigo Castellanos recibía en su despacho un correo del comité directivo con un asunto de 3 palabras: revisión de accesos internos. Rodrigo leyó el correo una vez. Lo cerró. Cogió el teléfono. Marta. Cancela la reunión de las 6. Y avisa a Sara Montero que suba antes de irse. Marta tardó 2 minutos en llegar al escritorio de Sara. El señor Castellanos te pide que subas cuando puedas. ¿Ahora? Cuando puedas. Sara guardó lo que estaba haciendo. Subió. Rodrigo estaba de pie frente a la ventana cuando entró. Hay algo que tienes que saber, dijo directamente. El comité me pidió una revisión de accesos internos. Alguien presentó una queja. ¿De qué tipo? Que ciertos accesos a documentos estratégicos no siguen el protocolo habitual. ¿Los míos? Sí. Sara asintió despacio. ¿Tienes el correo donde me mandaste el contrato la semana pasada? Está en el sistema. ¿Y el registro de la reunión de Bilbao donde me pediste que gestionara la logística? También. Entonces hay documentación de cada acceso que hice. ¿El comité lo sabe? Todavía no se lo dije. ¿Por qué no? Quería avisarte primero. Un silencio diferente al de otras veces. Rodrigo. Si hay documentación, úsala. No me protejas de las formas equivocadas. ¿Cuál es la forma equivocada? Quedarte callado para darme tiempo a prepararme. Yo no necesito tiempo. Necesito que la verdad sea visible. Rodrigo la miró durante un momento. De acuerdo. ¿Cuándo hablas con ellos? Mañana por la mañana. Bien. Sara recogió su bolso. Se detuvo en la puerta. Una cosa más. Sacó un papel doblado del bolso y lo dejó sobre la mesa. Mi titulación de Derecho por la Universidad de Montpellier. Por si alguien pregunta por qué participé en reuniones estratégicas. Rodrigo miró el papel. Luego la miró a ella. ¿Lo llevabas encima? Desde esta mañana. Pensé que en algún momento podría necesitarse. Él la miraba como si estuviera reordenando algo en su cabeza. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Sara. Rodrigo se quedó mirando el papel sobre la mesa durante un buen rato. La reunión del lunes con el cliente de Bilbao fue bien. Mejor que bien. El cliente tenía 3 preguntas sobre el proyecto. Sara tenía las respuestas de las 3 antes de que terminara de formularlas. Cuando el cliente se fue, Rodrigo y Sara se quedaron solos en la sala. ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo este proyecto?, preguntó él. Desde el principio. Coordino la documentación desde hace 2 años. ¿Y nadie lo sabía? Nadie preguntaba. Rodrigo asintió. ¿Tiene sentido que sigas coordinándolo de forma oficial? ¿Tiene sentido que alguien que conoce cada documento lo haga? Si ese alguien soy yo, sí. Habla con Marta para actualizar tu asignación en el proyecto. ¿Eso no va a crear más ruido con el comité? El ruido ya existe. La diferencia es que ahora tendrás asignación formal que justifica cada acceso. Eso es usar el sistema para protegerme. No. La miró. Es usar el sistema correctamente. Hay una diferencia. Salió de la sala. Sara se quedó un momento sola. Luego sonrió para sí misma, muy levemente, y fue a hablar con Marta. El martes cruzaron palabras en el ascensor que no tenían nada que ver con el trabajo. ¿Tu hermana?
Preguntó él, de repente. Bien. Examen final el mes que viene. ¿De qué carrera? Arquitectura. Desde los 8 años dibujaba planos en servilletas. Rodrigo casi sonrió. Mi padre hacía algo parecido con balances financieros. ¿Tu padre era contable? Era el fundador de Altaverde. Pero siempre prefirió los números a las reuniones. Las puertas del ascensor se abrieron. Suena a alguien sensato, dijo Sara. Lo era. Hasta que los socios se olvidaron de lo que había construido y solo pensaron en lo que podían quedarse. Sara lo miró. Por eso tomaste el control. Por eso tomé el control. Salió del ascensor. Sara se quedó dentro mirando cómo las puertas se cerraban. Era la primera vez que él le decía algo personal. Algo que no tenía nada que ver con el trabajo. El miércoles, Rodrigo pasó por su escritorio a mediodía. La libreta que tienes en el cajón. Señaló con la cabeza. La he visto varias veces. ¿Qué es? Sara tardó un momento. Era de mi padre. La usó durante 30 años. Murió hace 4. Lo siento. Era contable. Inteligente. Trabajó décadas en el mismo sitio y nunca le reconocieron lo suficiente lo que hacía. Miró el cajón. La llevo porque me recuerda que el trabajo bien hecho vale algo aunque no lo vea nadie. ¿Puedo verla? Sara dudó. Luego abrió el cajón y la sacó. La abrió por las últimas páginas de su padre. Números, notas, observaciones en letra pequeña y ordenada. Rodrigo las miró en silencio. Mi padre también era así, dijo finalmente. Construyó esta empresa durante 20 años. Cuando murió, nadie habló de lo que había construido. Solo de lo que podían quedarse. Por eso no toleras el trabajo mediocre. Por eso y porque aprendí que quien trabaja en silencio casi nunca recibe lo que merece si no hay alguien que lo vea. La miró a ella. Tu padre tuvo mala suerte con eso. Sí. Tú no vas a tenerla. Sara no supo qué decir a eso. Rodrigo le devolvió la libreta con cuidado. Gracias por enseñármela. Cuando se fue, Sara se quedó mirando el cajón cerrado durante un momento. Luego lo abrió. Puso la libreta dentro. La cerró. El jueves, coincidieron en la sala pequeña del archivo. ¿Comes mañana? Preguntó Rodrigo, sin pretexto previo. ¿Es una reunión? No. ¿Entonces? Entonces come conmigo. Sara lo miró. ¿No es eso exactamente lo que Isabel le está contando al comité que hacemos? No. Lo que le está contando al comité es que tienes influencia sobre mí por razones no profesionales. Comer juntos no le da ninguna razón nueva. Solo confirma que somos dos adultos que toman decisiones propias. Eso es una justificación muy conveniente. También es verdad. Sara lo pensó un momento. De acuerdo. Mañana. Fueron a un restaurante pequeño a 4 calles de la empresa. Sin nadie del trabajo. Sin agenda. Tu padre, dijo Rodrigo en un momento. ¿Cómo se llamaba? Miguel. ¿Lo extrañas? Todos los días. Hay cosas que le habría querido decir. Que era bueno en lo que hacía. Que su trabajo importaba. Sara miró la mesa. Nadie se lo dijo nunca en voz alta. Y creo que lo necesitaba. Mi padre tampoco lo escuchó suficientes veces. ¿Tú se lo decías? Creía que era evidente. Aprendí tarde que lo evidente no siempre llega sin que alguien lo diga en voz alta. Sara lo miró. ¿Por qué llevas 4 años en un trabajo que está por debajo de lo que puedes hacer? Porque cuando volví de Francia ya no había tiempo de reempezar. Había facturas que pagar y una hermana en la carrera. Y este trabajo era estable. ¿Y ahora? Ahora empieza a no ser suficiente. Bien. ¿Qué necesitarías para que lo fuera? Que lo que hago cuente. No que me lo reconozcan en público. Solo que cuente de verdad. Rodrigo la miró. Cuenta, dijo, sin adornos.
como si fuera simplemente un hecho. Cuando volvieron a la empresa, ninguno dijo nada. Pero algo había cambiado en el espacio entre los dos. Nadie dijo nada directamente. Pero todo el mundo lo notaba. Sara lo notaba en las miradas de sus compañeros. En las preguntas demasiado casuales de Elena. Y sobre todo, en la forma en que Isabel Ferreiro había dejado de pasar por su zona con aquella sonrisa de azúcar y dagas. La había reemplazado por algo más frío. Una indiferencia que no era descuido sino estrategia. Un martes por la mañana, Sara llegó a su escritorio y encontró que sus archivos compartidos habían sido reorganizados. Alguien había cambiado los permisos de 3 carpetas. Necesitaba autorización para abrirlas. No era un error del sistema. Los errores del sistema no son tan específicos. Tardó 2 horas en resolverlo. Y mientras lo resolvía, llamó a sistemas. Marcos. Los permisos de mis carpetas compartidas han cambiado. Déjame revisar. Un silencio. Sí, tienes razón. Alguien los modificó ayer por la tarde. ¿Puedes ver quién? El cambio viene de un acceso administrativo. No me aparece usuario específico. ¿Eso es normal? No, Sara, ¿quieres que lo escale? Todavía no. Pero guarda el registro. De acuerdo. Colgó. Miró la pantalla. No era un error. Era un mensaje. Al día siguiente, su ordenador tardó 40 minutos en arrancar. Una actualización masiva programada sin aviso, justo antes de una reunión importante. Sin rastro de quien la había programado. Sara resolvió la reunión desde el ordenador de Elena. Al salir, llamó a Sofía. Están saboteando mis herramientas de trabajo. ¿Quién? Isabel. O alguien que trabaja para ella. ¿Tienes pruebas? Tengo registros. No son pruebas directas, pero son registros. ¿Qué vas a hacer? Guardar cada registro. Seguir trabajando. Y esperar a que cometan un error más grande. Sara. La voz de Sofía cambió. ¿Estás bien de verdad? Estoy cansada. Pero bien. ¿Vale la pena todo esto? Sara tardó. Te lo he dicho antes. Sí. ¿Por él o por ti? Por los dos. Por los dos por razones distintas, pero por los dos. De acuerdo. Llámame si necesitas algo. Lo haré. Colgó. Abrió el cajón. Sacó la libreta. Escribió, están jugando sucio. Yo voy a jugar limpio. La cerró. El jueves, Elena se acercó a su escritorio con cara de quien lleva un rato decidiendo si hablar o no. Sara. Tengo que contarte algo. Dime. Isabel ha estado preguntando cosas. Agente del equipo. Sobre ti. Sobre cuánto tiempo pasas en reuniones con Rodrigo. Sobre qué documentos manejas. Sara dejó el bolígrafo sobre la mesa. ¿Quién te lo dijo? Marcos, de Sistemas. Le preguntó por los accesos a tus carpetas. Elena bajó la voz. Sara, creo que está construyendo algo. No sé qué exactamente. Pero quería que lo supieras. Gracias. ¿Qué vas a hacer? Seguir trabajando. ¿Eso es todo? Es lo único que depende de mí ahora mismo. Sara. Elena dudó. ¿Vale la pena todo esto? Sara tardó en responder. No lo sé todavía. Pero creo que sí. Esa tarde, Rodrigo pasó por su escritorio a las 6 con la planta casi vacía. ¿Tienes un momento? Fueron a la sala pequeña. Él cerró la puerta. Isabel pidió reunión con el comité directivo la semana que viene. Lo dijo sin rodeos. Va a hablar de percepción. De imagen corporativa. De cómo ciertas dinámicas comprometen la confianza de los socios estratégicos. Sin mencionar nombres. Sin mencionar nombres. Pero el comité sabe perfectamente de quién habla. Sara lo miró. ¿Y es mentira?
Rodrigo no respondió de inmediato. La percepción importa en este negocio. Eso no es mentira. Lo que ocurra entre nosotros también importa, y eso tampoco es mentira. La pregunta es cuál pesa más. ¿Para ti o para el comité? Para mí. Un silencio. Y que no me arrepiento de nada. Pero necesito pensar cómo protegerte de lo que puede venir. Yo no necesito que me protejas. Lo sé. Pero quiero hacerlo de todas formas. Sara lo miró durante un momento. Rodrigo. Si la solución implica que yo desaparezca de escena, dímelo directamente. Puedo manejarlo. Lo que no puedo manejar es que nadie me lo diga. No voy a pedirte que desaparezcas. Dame unos días. Sara recogió su blog. Se detuvo en la puerta. Si en esa reunión alguien pregunta por qué participé en reuniones estratégicas, tienes mi titulación de derecho encima de tu mesa. Úsala. Salió. En el pasillo se cruzó con Isabel Ferreiro. Las dos se miraron. Ninguna dijo nada. No hacía falta. El viernes llegó el correo de recursos humanos. Revisión de funciones asignadas informalmente. Reunión el lunes a las 10. Sara lo leyó 3 veces. Luego llamó a Sofía. Recursos humanos. Reunión el lunes. Isabel presentó algo al comité sobre mis funciones ampliadas. ¿Tienes documentación de todo lo que hiciste fuera de contrato? Puedo tenerla. Entonces empieza ahora mismo. Sofía. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Qué haces cuando algo vale la pena pero viene con demasiado ruido? Depende. ¿El ruido es temporal o permanente? No lo sé todavía. Entonces no tomes decisiones todavía. Eso estoy haciendo. Bien. ¿Y Sara? ¿Sabes lo que hizo tu padre durante 30 años? Trabajar bien en silencio. ¿Y sabes lo que no hizo? ¿Qué? Rendirse cuando nadie lo veía. Tú tampoco lo estás haciendo. Sara colgó. Encendió el ordenador. Pasó el fin de semana entero construyendo su defensa. Cada tarea fuera de contrato. Fecha, quien la solicitó, correo de solicitud, confirmación de entrega, resultado documentado. Todo ordenado. Todo demostrable. Era lo que su padre habría hecho. El lunes a las 10, Sara entró a Recursos Humanos con una carpeta gruesa bajo el brazo. Consuelo García, la responsable, la miró entrar. Miró la carpeta. Siéntate, por favor. Gracias. Sara, recibimos una solicitud de revisión. La formulación indica posibles irregularidades en la asignación de funciones fuera de tu contrato original. Lo entiendo. Sara abrió la carpeta. Por eso traje esto. Consuelo empezó a hojearlo. ¿Qué es exactamente? El registro completo de cada tarea realizada fuera de mi descripción de trabajo en los últimos 18 meses. Fecha, quien la solicitó, correo de solicitud, confirmación de entrega y resultado. Cada una fue solicitada formalmente. Ninguna fue asumida sin autorización. Consuelo pasaba las páginas. Despacio. La revisión también menciona una posible relación informal con la dirección general que podría haber influido en estas asignaciones. Sara mantuvo la voz completamente tranquila. Entiendo lo que sugiere esa formulación. Pero el registro muestra que el 90% de estas tareas comenzaron antes de cualquier interacción directa con la dirección general. El origen es operativo, no personal. Consuelo no dijo nada. Si hay alguna duda específica, continuó Sara, puedo responderla. Si no la hay, me gustaría saber cuándo queda resuelta esta revisión. Consuelo la miró durante un momento largo. La revisión queda cerrada, dijo finalmente. No hay irregularidades documentadas. Gracias. Salió al pasillo. Se apoyó un segundo en la pared. No era alivio exactamente. Era la satisfacción de haber hecho lo correcto de la manera correcta. Sola. Sin deberle nada a nadie.
A las 12 llegó un mensaje de Rodrigo. ¿Cómo fue? Respondió, cerrado. Sin incidencias. 3 minutos después, sabía que lo harías bien. Sara miró el mensaje más tiempo del necesario. No lo respondió. Pero lo guardó. Esa tarde llamó Sofía. Y... cerrado. ¿Ves? Tenías todo. Sí. Sofía, ¿sabes lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? Que mi padre trabajó 30 años igual de bien. Igual de documentado. Igual de demostrable. Y nunca nadie le preguntó si todo estaba en orden porque nunca nadie dudó de que lo estuviera. Silencio. Porque él era un hombre, dijo Sofía, con calma. Porque era un hombre. Sara miró la libreta. Y aún así, cuando murió, nadie dijo su nombre en voz alta en esa empresa. Tú sí lo estás diciendo. Lo estoy intentando. Ya es suficiente, Sara. Ya es suficiente. Esa noche abrió la libreta y escribió, lo resolví yo. Papá, tú lo habrías hecho igual. Cerró la libreta. Al día siguiente llegó a la empresa con algo que no había sentido en mucho tiempo. No era euforia. Era algo más quieto. La certeza de que había hecho lo correcto de la manera correcta. Rodrigo la vio llegar desde el pasillo. ¿Bien? Bien. No necesitó más palabras. Él asintió y siguió caminando. Era exactamente el tipo de comunicación que Isabel Ferreiro llevaba semanas intentando convertir en evidencia. Y era exactamente el tipo de comunicación que no tenía nada de malo, dos personas que se conocían bien, que trabajaban bien juntas y que no necesitaban explicarse cada gesto. Eso era lo que Isabel no podía entender. Y precisamente por eso, perdería. Lo que vino después nadie lo esperaba. 3 días después de que la revisión quedara cerrada, mientras Sara estaba leyendo el contrato de Levar, la más importante negociación del año en Grupo Altaverde, el chat interno sonó. Era Rodrigo. Un solo mensaje. Necesito que subas ahora. Sara subió. La reunión de Levar es mañana, dijo Rodrigo directamente. El equipo legal lleva 2 días sin encontrar dónde está el problema. Los franceses cancelaron al representante principal. Mandan a alguien de segundo nivel que claramente busca una salida. ¿Qué tipo de problema? No lo sé con exactitud. Por eso te llamo a ti. ¿Por qué a mí? Porque si hay alguien en este edificio que puede leer un contrato entero en 1 hora y encontrar lo que nadie más vio, eres tú. ¿Tienes el contrato original en francés? ¿Por qué en francés? Porque los contratos con empresas francesas siempre tienen una versión original. La traducción al español pierde matices. Si hay un problema, va a estar en el original. Rodrigo la miró. ¿Hablas francés? Estudié Derecho 2 años en Montpellier. Un silencio. Te mando el documento en 10 minutos. De acuerdo. Salió. Sara volvió a su escritorio, sacó la libreta y escribió, el derecho va a servir de algo hoy. La cerró. El documento llegó. Sara lo abrió. Empezó a leer. A los 20 minutos, Elena pasó por su escritorio. ¿Estás bien? Llevas un rato sin moverse. Estoy leyendo. ¿El contrato de Levar? Sí. Sara. Elena bajó la voz. Ese contrato vale 30 millones de euros. El equipo legal lleva 2 días sin encontrar el problema. Lo sé. ¿Y tú crees que? Sara levantó la vista. No lo sé todavía. Pero alguien tiene que leerlo entero. Volvió al documento. Déjame terminar. Elena se fue sin decir nada más. Sara leyó durante otros 34 minutos. Luego se detuvo en el anexo C. Lo leyó 2 veces. Comparó con el artículo 11 de la versión española. Ahí estaba. Tan pequeño que era casi invisible. Precisamente por eso nadie lo había visto. Levantó el teléfono y llamó a Rodrigo. Encontré el problema. ¿Dónde?
En el anexo C. El artículo 11 lo referencia, pero en la traducción al español se tituló de forma diferente. Parecen documentos distintos cuando son el mismo. Todas las discrepancias del equipo legal desaparecen cuando se leen juntos. ¿Eso es todo? No. La cláusula 17 del anexo se establece que los plazos se calculan desde la activación del servicio, no desde la firma. Por eso Levar siente que los plazos son distintos. Estaban leyendo documentos diferentes. Silencio al otro lado. ¿Puedes estar en la sala de reuniones mañana a las 10? Sí. De acuerdo. Colgó. Al otro lado de la planta, sin que Sara pudiera verlo, Isabel Ferreiro recibió en su teléfono una notificación del sistema. Sara Montero había accedido al contrato de Levar en versión original. Isabel guardó el teléfono. Y sonrió. Porque tenía exactamente lo que necesitaba para la segunda denuncia. La reunión con Levar fue al día siguiente a las 10. Laurent Dubois, el sustituto del representante principal, llegó con la actitud de quien ha venido a romper algo con elegancia. El equipo legal llevaba 20 minutos sin avanzar. Rodrigo estaba sentado al fondo, observando. Sara estaba de pie junto a la pared, con el contrato impreso en la mano. Dubois levantó una página. El artículo 11 establece claramente que... ¿Puedo interrumpirle un momento?, dijo Sara. Dubois la miró con la expresión de quien no entiende qué hace allí esa persona. El artículo 11 referencia el anexo C. En la versión en español, el anexo C aparece con un título diferente, lo que hace que parezcan documentos distintos. Sara colocó las dos páginas frente a él. Cuando se leen juntos, la discrepancia que usted señala desaparece. Dubois miró los documentos. Eso no resuelve el tema de los plazos. La cláusula 17 del anexo se establece que los plazos se calculan desde la activación del servicio, no desde la firma. Sara señaló la línea exacta. ¿Es eso lo que Levar interpretó de forma diferente? Dubois leyó la cláusula. La sala entera estaba en silencio. Podemos continuar revisando si hay otros puntos, dijo Sara. O podemos dar por resueltos estos dos y avanzar. Dubois dejó el papel sobre la mesa. Estos dos puntos quedan resueltos. Y luego, en francés, dijo algo más. Directamente a Sara. Una pregunta técnica sobre el alcance de la cláusula en el derecho civil francés. Sara respondió en francés. Sin dudar. Con precisión. Dubois la miró de otra manera. 1 hora y cuarto después, el contrato estaba firmado. Cuando los representantes de Levar se marcharon, Rodrigo se quedó en la sala. Miró a Sara. ¿Cuándo estudiaste Derecho en Montpellier? 2 años. Luego mi padre enfermó y volví. ¿Y por qué no volviste a ejercer? Porque cuando él murió ya había otras responsabilidades y este trabajo era estable. ¿Y ahora? Sara lo miró. Ahora empieza a no ser suficiente. ¿Qué necesitarías para que lo fuera? Que lo que hago cuente. No que me lo reconozcan en público. Solo que cuente de verdad. Cuenta. Lo dijo sin adornos. Como si fuera un hecho. Cuando Sara salió de la sala, el equipo legal la miró de una manera difícil de describir. No era admiración exactamente. Era el reconocimiento tardío de quien se da cuenta de que ha tenido algo valioso delante durante mucho tiempo sin verlo. Lo que nadie en esa sala sabía era que Isabel Ferreiro había entrado ese mismo momento al despacho de Consuelo García, la responsable de recursos humanos, con una segunda denuncia. Y esta contenía el registro de acceso de Sara al contrato de Levar. Con fecha, hora y nombre de usuario. Sin el correo de Rodrigo que la autorizaba. Solo el acceso. Perfecta en apariencia. Perfectamente construida para destruir. Sara se enteró esa misma tarde por Elena, con voz de quien lleva 1 hora decidiendo si hablar. Isabel presentó otra denuncia. Dice que accediste al contrato de Levar sin autorización formal. Tengo el correo donde Rodrigo me lo mandó él. Sé. Pero la denuncia no menciona ese correo. Solo el acceso.
Sara se quedó callada un momento. ¿Consuelo García sabe que existe ese correo? No lo sé. Voy a decírselo yo. Sara. Elena la miró. ¿Cuánto más puedes aguantar esto? Lo que haga falta. No te estoy preguntando si puedes aguantarlo. Te estoy preguntando si vale la pena. Sara tardó. Sí, dijo. Vale la pena. Subió a la planta directiva. Llamó a la puerta de Rodrigo. Adelante. Entró. Cerró. Hay una segunda denuncia. Dice que accedí al contrato de elevar sin autorización. Rodrigo se levantó. ¿Tienes el correo donde yo te lo mandé? Sí. Pero la denuncia no lo menciona. Solo el acceso. Sara lo miró. Isabel tenía acceso al registro del sistema. Supo exactamente cuando entré al documento. Y construyó la denuncia sin el contexto. ¿Es una trampa? Sí. ¿Qué necesitas? Que vayas a Recursos Humanos y confirmes que me mandaste ese contrato tú mismo. No como favor. Como hecho documentado. Lo hago ahora mismo. Rodrigo. Él se detuvo. Cuando lo hagas, quiero que lo dejes en el expediente. No que lo expliques de palabra. Que quede escrito. Que no haya forma de borrarlo. Rodrigo la miró. ¿Por qué me lo dices así? Porque lo que hacemos en silencio desaparece. Sara lo miró fijamente. Y yo llevo 4 años viendo cómo el trabajo silencioso desaparece. No voy a dejar que pase otra vez. Rodrigo asintió despacio. De acuerdo. Así lo haré. Fue esa misma tarde. El correo quedó en el expediente. Con fecha, con firma, con hora exacta. La segunda denuncia fue cerrada antes de que llegara el viernes. Pero el viernes no trajo calma. Trajo el correo más inesperado de todos. No era de Recursos Humanos. Era de la Dirección General de Grupo Altaverde. Asunto, comunicado interno. Cambios en la estructura directiva. Sara lo abrió. Rodrigo Castellanos dejaba el cargo de CEO operativo para asumir el de presidente ejecutivo del grupo. Un cargo más alto en términos formales. Más alejado de las operaciones diarias. Más alejado de la planta donde ella trabajaba. Lo entendió de inmediato. No era una promoción. Era un movimiento calculado. Rodrigo había reorganizado el tablero antes de que el comité lo obligara. Se había alejado voluntariamente para que nadie pudiera usar la cercanía como argumento. Esa tarde, a las 6, llegó un mensaje. ¿Tienes un momento? Subió. Rodrigo estaba recogiendo algunas cosas del despacho. Pocas. El cambio sería gradual. ¿Por qué no me dijiste que ibas a hacer esto? Preguntó Sara. Porque no quería que intentaras convencerme de que no lo hiciera. ¿Y lo habrías hecho de todas formas? Sí. ¿Por qué? Porque lo que está pasando entre nosotros merece la posibilidad de existir sin que el contexto lo destruya antes de que tenga tiempo de ser algo real. Así que te alejas. Me reorganizo. Hay una diferencia. ¿Cuál es? Si me alejo, desaparezco. Si me reorganizo, sigo aquí. Pero ya no hay ninguna razón para que nadie diga que lo que hay entre nosotros tiene que ver con la cadena de mando. Sara lo miró. Eso es muy calculado para algo que supuestamente no es un plan. Soy un hombre muy calculado. Lo sé. Un silencio diferente. Más quieto. No sé cuánto tiempo va a tomar la transición, dijo él. Puede ser meses. Lo sé. No te pido nada. No hay ninguna obligación de ningún tipo. Lo sé. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Sara pensó en los 30 años de su padre. En lo que costaba encontrar a alguien que te viera de verdad. No. Pero el resto lo guardo para cuando tenga sentido decirlo. De acuerdo. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Sara. Salió. Llegó a su escritorio. Abrió el cajón de arriba.
La libreta no estaba. Revisó todos los cajones. Debajo del escritorio. En su bolsa. En la sala pequeña donde había estado esa mañana. No estaba. Le temblaban ligeramente las manos. Era la libreta de su padre. Esa noche no durmió bien. A la mañana siguiente llegó antes que nadie. Buscó. Preguntó en conserjería. Mandó mensaje a Elena. Nada. A las 9 llegó un mensaje de Rodrigo: ¿puede subir? Subió. Él estaba detrás de la mesa. Sobre la superficie de madera, frente a él, estaba la libreta. Sara la miró. Lo miró a él. La tomé prestada, dijo Rodrigo. Sin pedírtelo. Sé que no debí. ¿Por qué? Porque anoche, después de que te fueras, me quedé aquí solo pensando en todo lo que va a cambiar. Y no sabía cómo. Se detuvo. No soy bueno con la incertidumbre. Soy bueno con los planes. Contigo no tengo ningún plan que funcione todavía. Y la libreta era lo más cercano que tenía a algo real de lo que me contaste. Sara no dijo nada durante un momento. Es la libreta de mi padre. Lo sé. Por eso la devolví. ¿La abriste? Solo las páginas de él. Y que tenía razón en todo lo que apuntó. Era un hombre muy inteligente. Sara cruzó la sala. Tomó la libreta. La sostuvo un momento. No vuelvas a hacer esto. No lo haré. Lo prometo. Sara asintió. Guardó la libreta en el bolso. No en el cajón. En el bolso, donde nadie pudiera tocarla. Pero antes de salir del despacho, se detuvo. Abrió la libreta en la última página escrita por su padre. Y encontró algo que no estaba antes. En la letra de Rodrigo, al final de la última página de Miguel Montero, una sola línea. Tu padre construyó algo importante. Tú también. Sara no dijo nada. Guardó la libreta. Salió. Entró al ascensor. Esperó a que las puertas se cerraran. Y entonces sacó un bolígrafo del bolso. Abrió la libreta en esa misma página. Debajo de la línea de Rodrigo, escribió: Gracias por verlo. Cerró la libreta. Las puertas se abrieron. Volvió a su escritorio. Los meses siguientes fueron graduales pero claros. Rodrigo completó la transición al cargo de presidente ejecutivo. El nuevo CEO operativo era competente y directo. La empresa siguió funcionando. Isabel Ferreiro, sin la proximidad de Rodrigo como fuente de su influencia, fue perdiendo terreno. Sus iniciativas salían con resultados cuestionables que antes quedaban tapados. El nuevo CEO tenía sus propios colaboradores y no tenía ninguna razón para protegerla. En febrero, Isabel solicitó traslado voluntario a la delegación de Lisboa. Nadie dijo nada oficialmente. Pero quien lo sabía entendía exactamente lo que significaba. ¿Te enteraste? Preguntó Elena un miércoles. Sí. ¿Y cómo te sientes? Como cuando para un ruido de fondo que llevabas tiempo oyendo sin darte cuenta. ¿Eso es todo? Eso es todo. Esa semana, la Dirección General comunicó la creación de un Consejo Interno de Equidad y Desarrollo Laboral. Querían personas de distintos niveles. No para decorar un documento, sino para trabajar de verdad. Sara fue convocada como miembro con voz y voto. Fue al despacho de Marta. ¿Quién sugirió mi nombre? Marta la miró con esa expresión de quien sabe más de lo que dice. Viene de una recomendación del área estratégica. Sara asintió. No preguntó más. Pero esa noche, abrió la libreta y escribió: Consejo de Equidad. El mes que viene. Papá, esto te habría gustado. Cerró la libreta. 3 semanas después llegó la caja. Estaba sobre su escritorio cuando llegó por la mañana. Cartón liso, sin etiqueta. Una nota encima doblada en 2. Abrió la nota. Era la letra de Rodrigo. Sara. Hay cosas que se dicen mejor en papel.
Especialmente cuando uno ha pasado demasiados años confundiendo eficiencia con distancia. No soy bueno explicando lo que siento. Ya lo sabes. Pero hay cosas que quiero que sepas aunque tarde en decirlas. Vi la libreta de tu padre. No debí tomarla. Lo que no te dije es por qué la necesitaba esa noche. La necesitaba porque él escribía como alguien que creía que el trabajo bien hecho tiene peso aunque nadie lo vea. Y esa noche yo necesitaba leer eso de alguien que lo hubiera vivido de verdad. Cuando tomé la decisión de la transición, no lo hice para alejarme. Lo hice para protegerte. No a la empresa. No a mi imagen. A ti. Y si eso significaba reorganizar el tablero, era lo mínimo que podía hacer. No te pido nada. Pero si alguna vez sientes que hay algo que decir, ya sabes dónde estoy. Rodrigo. Sara leyó la carta 2 veces. Luego abrió la caja. Dentro, envuelta en papel fino, había una libreta nueva. De cuero marrón oscuro, de buena calidad, con las esquinas reforzadas. No igual a la de su padre. No intentaba hacerlo. Pero del mismo espíritu. En la primera página Rodrigo había escrito: para las cosas que todavía están por escribirse. Sara sostuvo la libreta un momento. Luego colocó la nueva junto a la de su padre sobre el escritorio. Las 2 libretas, juntas. Distintas. Con historias distintas. Pero con una lógica que era difícil de explicar y muy fácil de sentir. Cogió el bolígrafo. En la libreta nueva, en la segunda página, escribió: primera página mía. Esa noche, en casa, releyó la carta por tercera vez. Luego abrió el chat del móvil. Buscó el nombre de Rodrigo. Se quedó mirando la pantalla en blanco durante un buen rato. Pensó en el accidente de meses atrás. En el mensaje enviado por error. En el cruzando la planta entera en silencio. En esa frase. Dilo de nuevo. Nunca lo había dicho. Aquella mañana no había podido. Y luego el momento había pasado. Y nunca había habido un momento exacto para hacerlo. Hasta ahora. Escribió despacio. He leído tu carta. Y la libreta es perfecta. Hay algo que no te dije ese día en tu despacho cuando me preguntaste qué quería que ocurriera. Que no lo sabía era verdad entonces. Ahora sé más. Sé que llevas meses siendo la única persona en esta empresa que me vio hacer algo bien y no intentó aprovechar eso para nada. Y sé que la libreta que tomaste y lo que escribiste en ella es una de las cosas más honestas que alguien ha hecho por mí en mucho tiempo. No sé qué forma tiene lo que hay entre nosotros. Pero sé que existe. Y quiero averiguar qué es. Y en respuesta a lo que me susurraste aquella mañana ante toda la empresa. Sí. Te extraño. No por accidente esta vez. Por elección. Sara miró el mensaje durante un minuto entero. Lo mandó. El teléfono vibró. Era él. Un solo mensaje. 4 palabras. ¿Puedo llamarte ahora? Sara sonrió. Escribió, sí. El teléfono sonó. Hola, dijo él. Hola. ¿Estás bien? Preguntó él. Sí. ¿Tú? Ahora sí. ¿Cuánto tiempo llevas esperando ese mensaje? Desde el día que crucé la oficina. Sara rió suave. Tardé bastante. No importa cuánto tardaste. Importa que lo mandaste cuando quisiste mandarlo. No antes. ¿Ni siquiera un poco impaciente? Mucho. Pero había algo que valía la pena esperar. ¿El qué? Que llegara sola. Sin que nadie te empujara. Sara no dijo nada durante un momento. Eso es lo más inteligente que te he oído decir. No se lo cuentes a nadie. Tengo una reputación que mantener. El hombre de hielo sigue intacto. Exactamente. Hablaron durante 1 hora. De cosas pequeñas y de cosas que no lo eran. De cómo su padre hacía el té cada mañana antes de salir al trabajo. De cómo Rodrigo lo había aprendido solo porque un día quiso saber cómo era.
¿Y cómo te salió?, preguntó Sara. Aguado la primera vez. ¿Y la segunda? Mejor. ¿Cuántas veces necesitaste? Más de las que me gustaría admitir. Eso es lo más humano que te he oído decir. Y ya van 2 cosas en una sola noche. Estás rompiendo tu propio récord. Solo cuando vale la pena. Cuando colgaron, Sara se quedó con el teléfono en la mano mirando la pantalla apagada. Luego abrió la libreta nueva. En la tercera página, debajo de primera página mía, escribió. Segunda página, la que empieza aquí. La cerró. Preparó té. Y en el silencio de ese piso en Madrid, con 2 libretas sobre la mesa, pensó que algunas cosas empiezan como errores y terminan siendo exactamente lo que tenían que ser. No todas. Pero algunas. Y saber distinguir cuáles son las que valen la pena es, quizás, la habilidad más difícil de todas. 3 semanas después se encontraron en una cafetería cerca del Retiro. Sin agenda. Sin empresa. Sin arquitectura del cargo. Rodrigo llegó antes. Cuando Sara entró y lo vio, él se levantó. Sin prisa. Así que siempre dijo, cuando llegaron las tazas. Siempre. ¿Me enseñas cómo se hace bien? ¿Ahora mismo? En algún momento. De acuerdo. En algún momento. ¿Cuántas veces dices en algún momento sin que llegue nunca? Depende del momento. ¿Y este? Este va a llegar. Rodrigo la miró durante un segundo. De acuerdo. Hablaron durante un rato de cosas que no tenían que ver con la empresa ni con el comité ni con Isabel ni con ninguna de las cosas que habían llenado los últimos meses. Hablaron de su hermana, que había aprobado el examen. De un libro que él había releído 2 veces sin terminarlo de entender. De los planes de expansión que Sara había visto avanzar desde las carpetas del proyecto. ¿Lo seguiste de cerca?, preguntó Rodrigo. Lo coordiné durante 2 años. ¿Sin que nadie lo supiera? Sin que nadie preguntara. Rodrigo sacudió levemente la cabeza. Eso va a cambiar. Ya está cambiando. No es lo mismo. No. Sara lo miró. Pero es un buen comienzo. Cuando se levantaron para irse, salieron a la calle al mismo tiempo. Tarde de otoño, frío limpio, sol cayendo hacia el oeste. Caminaron un rato sin dirección concreta. ¿En qué piensas?, preguntó él. En que hace meses, si alguien me hubiera dicho que este era el resultado de mandar un mensaje por error, no lo habría creído. ¿Y ahora? Ahora pienso que a veces el dedo se equivoca de destinatario por alguna razón que no tiene nada que ver con los dedos. Rodrigo guardó silencio unos pasos. Eso es bastante difícil de refutar. Lo sé. Él se detuvo. Ella también. ¿Qué quieres que pase ahora?, preguntó él. Quiero ver qué pasa si dejamos que pase. Sin planes. Sin estructura. Solo ver. ¿Puedo hacer eso? Yo también. Siguieron caminando. En la empresa, el Consejo de Equidad presentó su primer informe en diciembre. 3 de las 5 recomendaciones fueron implementadas antes de fin de año. Fue la primera vez en la historia de Grupo Altaverde que un órgano interno de ese tipo tuvo impacto real en la política laboral. Nadie puso el nombre de Sara en ningún comunicado oficial. Pero quien lo sabía, lo sabía. El día que se publicó el informe, Sara llegó a su escritorio, abrió el cajón de arriba y sacó las 2 libretas. Las puso juntas sobre la mesa. Abrió la nueva. Pasó las páginas hasta llegar a la última con escritura. Y escribió. El trabajo bien hecho vale algo, aunque no siempre lo vea nadie. Era lo que su padre hubiera dicho. Era lo que ella había llegado a creer. Cerró la libreta y la guardó. El cajón se cerró con un sonido suave. Y Sara Montero volvió a trabajar. Hagamos un juego para quienes llegaron hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra libreta. Solo los que escucharon toda la historia lo entenderán. ¿Qué opinas sobre esta historia?
¿Crees que hay errores que nos llevan exactamente a donde necesitábamos estar? ¿O crees que Rodrigo debería haberle dicho todo antes, sin esperar tanto tiempo? Y dime algo más, ¿harías lo que hizo Sara? ¿Enfrentarías sola la investigación, armada solo con la verdad y un fin de semana de trabajo? Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.